RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora al doctor Ramiro Alatrista Muñiz, abogado, analista en temas políticos, ¿no? Quien gentilmente atiende esta comunicación directamente desde Cusco. Qué gusto saludarlo, doctor Ramiro Alatrista. Como siempre, grato conversar con usted a través de RCR, muy amable. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días y también agradecido por permitirme compartir con tu audiencia temas de interés y temas de relevancia regional y nacional a tu disposición. Bien, parece ser que el presidente Pedro Castillo ha puesto como tema principal de su agenda el tema de Camisea, ¿no? Hoy está llegando al Cusco y se está dirigiendo justamente a realizar una visita al yacimiento de Camisea en la zona de Urubamba, ¿no? ¿Cómo mira usted el tema de Camisea, que ha generado más de una controversia, ¿no? Primero porque el presidente habla de nacionalización, estatización, luego Pedro Franque, el ministro de Economía y Finanzas, dice que no, el presidente lo que intenta decir es una masificación. Hoy César Hildebrand en su semanario dice, cállese señor presidente, ¿no? Porque lo único que hace es generar una confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo está mirando usted este tema? Porque parece que existe una fijación del presidente en el tema Camisea, ¿no? Efectivamente, en el sur y en el Cusco nosotros creemos que es necesaria la masificación del gas. Creo que es un anhelo de muchos años y que debe realizarse todas las acciones necesarias para que esta masificación se haga realidad. Ese es un tema de fondo, porque definitivamente se deben dar las condiciones para que el gas pueda llegar a las zonas del sur del país. Sin embargo, lamentamos las intervenciones del señor Castillo, que demuestra que no está preparado a criterio nuestro para gobernar a nuestro país. O quizás, que es la otra hipótesis, quiere petardear permanentemente la política para que nos vayamos acostumbrando a que cualquier cosa vale, a que cualquier cosa que se haga, no importa la forma en que ésta se presente, tenga que ir siendo aceptada por los ciudadanos. Lamentamos realmente que las palabras del señor Castillo generen cada vez que habla incertidumbre política e incertidumbre económica. Esta nacionalización que después pasó a ser estatización y que sus intérpretes tuvieron que decir que era masificación, en realidad generó inmediatamente el rebote del alza del dólar y la economía nuevamente con problemas que finalmente terminan afectando a los sectores más empobrecidos, a las personas con menos recursos, porque inmediatamente se elevan los precios de los productos básicos de la canasta familiar. Y entonces hablar de nacionalización es un absurdo. Hablar de estatización atenta contra la Constitución. Hablar de masificación sí podría ser un replanteo de la forma como se ha realizado, se ha enfrentado el tema del gas en nuestro país. Pero como decimos, y un poco retomando esta cita que has hecho el señor Hildebrand, quizás el señor Castillo hace menos daño en silencio. Sin embargo, un presidente no puede estar callado. Un presidente representa a la nación, representa al Estado, nos representa a todos, y necesitamos saber qué es lo que hace y qué es lo que piensa. Preocupa mucho, sí, que aparentemente su relación con grupos extremistas y la gente que está en su entorno podría significar que hay un plan de mediano plazo de querer poco a poco ir incorporando estos temas dentro de la agenda nacional. Eso es lo que nosotros vamos a recusar del presidente Castillo, pero ratificamos que la masificación del gas es un viejo anhelo del sur del país y que se tienen que tomar todas las medidas necesarias para que esto sea una realidad. Voy a recoger la parte final de esta respuesta, ¿no? Es un viejo anhelo y en realidad es una necesidad, ¿no? Pero además son responsabilidades de gobiernos, ¿no? No de sino de anteriores gobiernos, justamente de no tener una política en el tema de masificación del gas. ¿Por qué le hago este preámbulo, doctor Alatrista? Porque
Ese es uno de los temas centrales, ¿no? El gas no llega a las poblaciones que lo requieren, estamos hablando de gas natural, ¿no? Pero el otro aspecto es que los recursos que también generan justamente la explotación del gas a través de canon, a través de regalías, tampoco llegan, ¿no? Usted es cusqueño y conoce muy de cerca lo que acontece en el Cusco, cuánto dinero ha recibido el Cusco en las últimas 2 décadas, producto justamente de recursos por canon y regalías, ¿no? Hace un tiempo, ¿no?, el diario del Cusco dio a conocer un informe que en los últimos 17 años el Cusco había recibido alrededor de 26.000 o 27.000 millones de soles, ¿no? ¿Por qué pongo esta cifra? Porque esto ha involucrado también a 3 gobiernos sucesivos, 3 gobiernos regionales, y todos involucrados en presuntos hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el fondo? Mire, lamentablemente los gobernadores regionales, antes presidentes regionales, las autoridades locales de nuestra región, no han sido capaces de poder articular políticas de desarrollo del sur que nos permitan realmente lograr, a través de tanto dinero que se ha recibido, el verdadero desarrollo que necesitamos. Gobiernos regionales de izquierda, muchos de ellos involucrados en actos de corrupción. Las obras lamentablemente no han llegado a concretarse, el dinero se ha despilfarrado en una serie de actos, muchos de ellos, como has indicado, derivados de actos de corrupción, y lamentamos pues que digamos los cusqueños y los ciudadanos del sur no hayamos podido elegir autoridades capaces que permitan comprometerse con el desarrollo de la región. Y a alguna gente le molesta, pero te digo, al 90% los gobernadores regionales del sur han sido de izquierda y han demostrado que no tienen capacidad para articular, como dijimos, políticas que permitan el desarrollo del país. Inclusive el actual gobernador regional es de Acción Popular, pero con una inclinación clara hacia la izquierda. Entonces, creo que también el ciudadano tiene que replantear la forma como elige, tomar mayor conciencia de la importancia de a quién está poniendo para que decida los temas trascendentes de la región, de tal manera que ya no tengamos tantos problemas, tantos actos de corrupción que día a día salen en nuestra región y que han terminado generando un grave perjuicio a la misma porque no se han logrado concretar las grandes obras de nuestra región. Recordemos, Chincheros, el aeropuerto de Chinchero no se tiene, dice que está en ejecución, esperemos que sí, pero las vías de acceso hacia el aeropuerto de Chinchero ni siquiera se han iniciado. Y en este momento ir de la ciudad del Cusco hasta Chincheros sin que haya aeropuerto es realmente una tortura de determinadas horas. Imaginémonos nosotros si es que habría un aeropuerto prontamente sin haber trabajado las vías de comunicación. Tenemos el Hospital Antonio Lorena, tenemos la Vía Express y tenemos una serie de obras que lamentablemente no se han concretado y que son viejos anhelos también de esta región y que sus autoridades regionales no han podido completar. Responsabilidad del ciudadano en la elección, responsabilidad de aquel que asumió el cargo sin estar debidamente preparado y lamentablemente en algunos casos pecaron, como dijeran algunos, y nosotros decimos incurrieron en graves faltas y graves delitos de corrupción que han generado que la región no despegue económicamente en este momento. Usted acaba de citar el caso del aeropuerto de Chinchero, que es un anhelo de los cusqueños, ¿no? Pero también ha servido como una bandera política, ¿no? Tanto para gobernadores regionales como para presidentes de la República, ¿no? Y ahora nos encontramos frente a un tema muy delicado, ¿no? ¿Qué pasa si en los plazos previstos no se cumplen las obras que se tienen previsto en Chinchero, ¿no? Eso puede ser una cuestión de ebullición en el corto plazo, ¿no? Definitivamente, los cronogramas y los plazos están bastante ajustados. Se ha indicado que se estaría avanzando a buen ritmo, pero eso estamos con este tema del aeropuerto casi 30 años. Incluso el expresidente Vizcarra tuvo una participación negativa a criterio nuestro cuando fue ministro de Transportes. Entonces, este tema de Chincheros tiene una serie de bemoles, una serie de aristas que nosotros queremos definitivamente como cusqueños y como peruanos que sea una realidad para poder reactivar el turismo que en el Cusco es una actividad principal. Pero repetimos, no solo es el aeropuerto, las vías de acceso hacia el aeropuerto de Chinchero va a ser un grave problema porque no se ve en este momento que hay una acción concreta para
digamos, construir una vía o un tren de cercanías, como decían, que podría generar una fluidez en el transporte. Todos esos son problemas que se dan en la región y que en este momento lamentablemente no tienen un punto de inicio concreto que nos permita visorar en el corto plazo una solución. Ahora, ¿cómo están mirando ustedes del interior del país, desde el Cusco, la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? En los próximos días, el Congreso tendrá que decidir si otorga o no el voto de confianza al gabinete encabezado por Mirta Vázquez, ¿no? Paralelamente, ¿no?, el gobierno acaba de enviar un proyecto solicitando facultades extraordinarias para legislar en materia tributaria, en materia de fiscalización y también en la reactivación económica. ¿Cómo está mirando usted esta relación, ¿no? Porque ahí también, ¿no?, ahí tenemos ya no solamente una incertidumbre, ¿no?, los temores que se generan en ambos lados, ¿no? Definitivamente hay una incertidumbre y una crisis política en este momento, con amenazas cruzadas por parte del Ejecutivo de disolver el Congreso y por parte del Congreso de activar la vacancia presidencial. Esta ley de la cuestión de confianza, con una interpretación cuya ley ha sido objeto de una demanda también ante el Tribunal Constitucional, implica que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder congresal, legislativo, no fluye. Y este problema lo traemos desde gobiernos anteriores. Pero creo que el Congreso dio algunas señales para lograr un acercamiento con el Ejecutivo, especialmente cuando le dieron el voto de confianza al señor Bellido y su gabinete. Al momento de recomponer el presidente Castillo, coloca a la señora Mirta Vázquez, que es una persona de izquierda un poco más moderada. Sin embargo, genera graves problemas con dos ministros, el ministro del Interior y el ministro de Educación, que luego se suman la ministra de Cultura y el ministro de Relaciones Exteriores por el nombramiento de este exsecretario general de Perú Libre, que sin ninguna capacitación o calidad es nombrado primero en Panamá, donde no le aceptan por el silencio, y luego en Venezuela. Sin embargo, el Poder Judicial ya ha declarado 6 meses de impedimento de salud de salida del país de este señor. Entonces, creo que los actos del señor Castillo difieren realmente de una voluntad de querer establecer un trato fluido y directo con el Poder Legislativo. Hay algunas visiones, tensiones que establecen que en realidad se trata de una forma de hacer política que se conoce como la banalización de la misma, es decir, que nos acostumbremos a que cualquiera puede ser ministro, cualquiera puede ser embajador, cualquier cosa puede pasar en el gobierno, de tal manera que poco a poco vamos avanzando y finalmente perdemos la capacidad de indignación y podemos aceptar casi cualquier cosa. Creo mucho que en un sistema presidencialista, como es el sistema establecido en la Constitución, es de responsabilidad del jefe de Estado, el señor Pedro Castillo, el de articular una buena relación con el Poder Legislativo. Creo que fue muy negativa la actuación del señor Vizcarra, dejó pésimos precedentes y creo que es la herencia y las consecuencias de esas acciones las que están generando en este momento las actuales tensiones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Doctor Ramiro Alatriste Muñiz, como siempre muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Abrazos a la distancia, muy amable, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.